Soñamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a explorar el impacto de los robots de asistencia precisamente diseñados para ser integrados en sillas de rueda. Vamos a abordar un poquito de su funcionalidad, de los beneficios, pero también de esos retos tecnológicos que enfrenta este campo. Vamos a hablar sobre cómo estos dispositivos pueden mejorar la autonomía de las personas con movilidad reducida y vamos a discutir también un poquito cómo se enlaza esto con los avances en la inteligencia artificial. Para hablar al respecto, pues nos acompaña Javier Darío San Juan de Caro. Él es ingeniero mecánico y magíster en ingeniería mecánica de la Universidad del Norte. Pero antes le damos el cordial saludo a nuestro compañero Guillermo, quien le va a dar la cordial bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes. Este programa es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez y la asistencia técnica de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Como usted lo mencionaba, el ingeniero Javier Darío San Juan de Caro es ingeniero mecánico y magíster en ingeniería mecánica de la Universidad del Norte. Hizo su doctorado en ingeniería también en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en Estados Unidos. También allí trabajó en el área de diseño y programación de robots de asistencia y exoesqueletos, así se llaman. Y el eje temático de nuestro programa el día de hoy pues era precisamente ese, los robots de asistencia montados en sillas de ruedas. Doctor Javier, bienvenido a nuestro Oxígeno y coméntenos primero un poco más acerca de su perfil, de su labor y de cómo a través de su estudio pues surge este proyecto, esta iniciativa de crear este tipo de robots. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Qué te cuento? En general, desde que yo estaba en pregrado, siempre me ha llamado mucho la atención esto de la robótica. Ya como para últimos semestres de la carrera, yo me interesé en estudiar robótica por, digamos, como por algo personal mío. O sea, no guiado por una materia o un profesor en específico, simplemente, pues, me llamó la atención el tema y empecé a leer y a indagar sobre esto. El tiempo siguió y empecé a trabajar con un profesor de acá de la Universidad del Norte, profesor Giovanni Pacheco. Empezamos a trabajar en el área de robótica paralela en ese momento. Y pues gracias a ese trabajo me conseguí una beca para estudiar mi maestría acá en la Universidad del Norte, en ese mismo tema. Una vez finalizado, pues yo seguí investigando en todo lo que era robótica y posteriormente contacté con el profesor Muhammad Rahman de allá de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Ellos estaban, en ese momento el profesor, su trabajo está enfocado en exoesqueletos y dispositivos de rehabilitación. Entonces, cuando empezamos a hablar y hicimos clic en el enfoque que queríamos hacer, a mí siempre me ha llamado mucho la atención los exoesqueletos, esta idea de este tipo de dispositivos mecánicos que puede utilizar una persona para incrementar su fuerza. Es algo que uno, por decirlo así, lo ve en películas y cosas, pero en realidad es algo que se está desarrollando activamente ahora mismo en universidades en Estados Unidos o en Europa. Entonces, motivado por eso,
empezamos a trabajar. A mi tutor, profesor Ramán, le gustó tanto mi trabajo que él me ayudó a conseguir una beca para hacer mis estudios ahí en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Paralelamente, yo también estaba buscando otra beca acá en la Universidad del Norte para financiar mis estudios doctorales. Entonces, afortunadamente, se dieron las dos situaciones. O sea, conseguí la beca acá en la universidad y conseguí también financiamiento allá en Estados Unidos. Entonces, con eso, yo fui allá a Estados Unidos a trabajar en mi doctorado. Nosotros desarrollamos múltiples proyectos, no solamente alrededor de exoesqueletos o robots de asistencia, también desarrollamos proyectos de robots colaborativos. Trabajamos también en prótesis de, sí, principalmente prótesis, robots colaborativos, robots de asistencia y exoesqueletos. Fue principalmente lo que trabajamos allá. Sí. Javier, coméntame una cosa. El área de la robótica dentro de la ingeniería mecánica Ujú. es una especialización, o sea, quien es ingeniero mecánico y quiere dedicarse a la robótica, ¿debe especializarse precisamente en esa área o hace parte en sí del pensum académico de la propia ingeniería mecánica? Bueno, yo creo que eso es algo más que depende de mucho de la universidad en la que te encuentres. Si bien el conocimiento que nosotros tenemos como ingenieros mecánicos, pues nos sirve, o sea, es la base para que nosotros podamos entender robótica. Si la universidad no abre electivas alrededor de eso, es muy difícil que puedas desarrollar tu conocimiento alrededor de esa área. Por lo menos acá en la Universidad del Norte nosotros ofrecemos la electiva de robótica industrial y más adelante vamos a abrir otra electiva, que es la de control no lineal. Está enfocada más para, es otro tipo de control que se especializa en robots. O sea, como un tipo de control que va más allá del de procesos, que maneja los problemas relacionados a los robots particularmente. Ingeniero, usted nos contó su historia desde el pregrado, pero sabemos que desde niños hubo alguna fascinación para decidir voy a ser ingeniero mecánico. Hoy le están escuchando muchos niños, le están escuchando familias que hoy ven en las noticias que el futuro es de la tecnología, de los inventos, de que prácticamente la innovación es lo que va a llegar prácticamente a salvar muchos jóvenes de pronto de nuestro país de los malos pasos. ¿Por qué no entregarlos a la ciencia, a la tecnología, a la innovación? Así que cuéntenos un poquito de su historia. Ah, bueno, yo crecí en Aracataca, Magdalena, por allá en los 90 cuando estaba en primaria. Yo creo que mi primer acercamiento a lo que fue un robot fue en la televisión. O sea, en ese tiempo que el programa más famoso era Power Rangers y uno alucinaba cada vez que veía los robots de Power Rangers que se transformaban que se unían y formaban este robot gigante, el Megazord. Ese fue como que la primera acercamiento a la idea de que era un robot. También, de pequeño, pues todo ese imaginario se alimentó con series como, qué sé yo, Transformers o el mismo laboratorio de Dexter. O sea, son como que ese es el primer acercamiento que uno tiene a ese tipo de cosas, por lo menos cuando yo estaba pequeño, porque en ese momento la robótica no era una realidad con la que, por lo menos en Colombia, pudiésemos pensar. Yo creo que gran parte de eso me motivó, o sea, alimentó mi curiosidad a seguir indagando acerca del tema, como yo puedo construir ese tipo de dispositivos. De pequeño me gustaba mucho desarmar mis juguetes y ver como qué motores tenía por dentro. Bueno, mi papá me ayudó mucho eso. Él estudió en un colegio técnico acá en Barranquilla, en el ITIDA, y él tenía cierto conocimiento tanto de la parte eléctrica como la parte mecánica. Entonces él me explicaba los componentes mecánicos que tenían mis juguetes, como me explicaba cómo funcionaba un motor. Entonces, como mis primeros pininos en ese tiempo era como jugar con ese tipo de motor y ver qué podía hacer para moverlos o cómo podía montarlos
con un sistemita de engranes. Bien, creo que a eso me ayudó mucho también jugar con Legos de pequeño. Los Legos me ayudaban como que a reforzar mi creatividad alrededor de eso. Todas esas cosas sumaron a que a mí me interesara la robótica y ingeniería mecánica. nuestro oxígeno. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Javier, hoy en día nosotros podemos decir que prácticamente todo lo que tenemos en nuestros hogares a nivel de electrodomésticos pues son o se han convertido en robots. Una lavadora de ropa, por ejemplo, simplemente se le pone un programa, se le hunde un botón y ella sola se encarga de hacerlo todo hasta que se apaga nuevamente y ya la ropa queda lavada. O tenemos una aspiradora que es capaz de recorrer toda la casa ella sola, recorrer, hacer la limpieza, recoger el polvo y volver a su estación y conectarse para volver a cargar su batería. Y así por el estilo, cantidad de implementos electrodomésticos que vemos hoy en nuestros hogares, pues prácticamente se han convertido en robots. ¿Cómo ve usted entonces esta influencia de la robótica en la vida diaria, en la vida de las personas hoy en día? Pues a mí me parece fenomenal la idea, o sea, la robótica en general está pensada para que nosotros, pues, dediquemos menos tiempo a labores, ¿cómo decirlo? A labores repetitivas. Entonces, la idea es tener robots que ese tipo de labores repetitivas, pues, las ejecuten de forma automática y eso, pues, nos dé más tiempo libre para hacer otras cosas. Para qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero leer un libro o practicar algún deporte, no tengo que estar pensando como que tengo que llegar a mi casa a lavar la ropa o tengo que llegar a mi casa a hacer la limpieza general. Que sí me toca pensarlo, pero ya no es tan, o sea, ya no tengo que invertir tanto tiempo en eso. Entonces, si uno compara, por ejemplo, el tiempo que yo en mí tardaría en, no sé, limpiar la ropa manual a una lavadora, es completamente, o sea, la facilidad es completamente abismal en comparación. Además, la robótica no solo nos ayuda en eso, sino que también nos vuelve más competitivos. Nosotros, para una misma empresa, tener robots hace que nosotros podamos producir más productos, mejorar la calidad de los productos que producimos. Incluso, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que se encargue de la logística de enviar cosas, gracias a los robots nosotros podemos disminuir los tiempos de entrega de productos para en general hacer la vida más fácil y podernos enfocar a vivir nuestra vida. Hacer de pronto un mejor uso del tiempo, sí, porque hoy en día ya vemos que desde los servicios postales, por ejemplo, utilizan máquinas ya robotizadas que son capaces de leer las direcciones en una carta y saber qué dirección le tienen que dar después, hacia dónde enviarla, hacia qué tipo de paquetería de entrega tienen que mandarla para que la carta después llegue a su destino y así. En fin, vemos ya la robótica prácticamente que se encuentra en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida ya cotidiana. Pero entendemos, Javier, que ustedes están manejando también un proyecto llamado AIRA. Y ese proyecto, pues quisiéramos saber también, hablar un poco de él, sobre cuál ha sido, por ejemplo, la motivación para desarrollar este tipo de proyecto, cómo funciona. Hablamos de un brazo robótico también y quisiéramos saber en sí qué tareas puede desarrollar y cuál es el objetivo entonces de este proyecto. Ah, bueno, perfecto. AIRA, el objetivo de AIRA es instalar un brazo robótico en una silla de ruedas y además de eso, implementar un sistema de inteligencia artificial que facilite la interacción del brazo con diferentes objetos a su alrededor. Entonces, la motivación de este proyecto surge, digamos, nosotros estamos motivados para ayudar a los usuarios que tienen movilidad reducida. Por ejemplo, pacientes que sufrieron algún tipo de accidente cerebrovascular o que sufrieron algún accidente de trabajo que los obliga a tener que utilizar una silla de ruedas. Entonces,
Lo que han demostrado los estudios es que estas personas que sufrieron algún tipo de accidente, ellos suelen sentir que se vuelven una carga para su familia porque ellos pierden su independencia. Entonces les da a ellos una especie de choque psicológico. La idea es utilizar robótica e inteligencia artificial para que estas personas vuelvan a integrarse a la sociedad y no se sientan una carga. Específicamente, ¿qué actividades estamos apuntando con el brazo robótico? Nosotros tenemos una lista de 19 actividades del día a día. Entre esas está, por ejemplo, tomar un objeto del piso, tomar un objeto de una mesa, que puede ser un vaso, o incluso puede ser una cuchara para ayudar a que los pacientes puedan comer. Otra, otra actividad es abrir y cerrar puertas, poder llevar el peso de la compra, para que puedan ir al supermercado a hacer la compra de lo que necesiten. También lavarse los dientes. Todas son actividades que están contempladas en la lista que tenemos o sea, como actividades objetivas. Entonces, ¿cómo entra la inteligencia artificial en este tipo de sistemas? Resulta de que los robots de asistencia, pues es una tecnología que ya lleva alrededor de 20 años en estudio y que es una tecnología que usualmente se limita al control del brazo robótico por un joystick, digamos una palanquita que está adaptada a la silla de ruedas. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que ese control a veces no suele ser intuitivo. Estamos hablando de que esto está pensado para personas de la tercera edad que probablemente nunca han visto un robot en su vida y que acostumbrarse al uso del robot no es algo fácil. La primera vez eso va a requerir un entrenamiento. Entonces, para facilitar la movilidad o el control del robot, lo que hicimos fue al robot le vamos a adaptar una cámara. Entonces, esa cámara va a estar proyectando en una pantalla táctil que va a estar en el reposabrazos de la silla de ruedas. Va a estar proyectando lo que va a estar viendo el robot. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si la persona quiere coger un vaso, ella en la pantalla táctil, pues le da clic al vaso que está viendo el robot en ese momento y el robot automáticamente va a ir a tomarlo. Entonces, para poder lograr eso, nosotros estamos, digamos, como mezclando diferentes técnicas de inteligencia artificial y de algoritmos que ya se han desarrollado al respecto. ¿En qué etapa se encuentra en este momento de desarrollo en la actualidad este proyecto, Javier? Ok, el proyecto arrancó ahorita en febrero. Ahora mismo en este proyecto estamos trabajando diversos profesores de aquí de la Universidad del Norte. Nosotros, digamos que el proyecto lo dividimos en tres etapas. La primera etapa es el diseño del dispositivo. Ahora mismo hay tres grupos de la asignatura de proyecto final que están trabajando conmigo en el diseño. Entonces, específicamente, ¿qué estamos diseñando? Estamos diseñando el brazo robótico como tal. Estamos diseñando también la mano robótica, que es la estamos diseñando para que pueda coger la mayor cantidad de objetos posibles y que pueda resistir hasta un peso de 4 kilogramos. Y otro grupo está trabajando en la implementación de la cámara en el sistema robótico. Somos los tres grupos que están trabajando. Ahora mismo estamos en la parte de diseño básico del dispositivo. Estamos diseñando cada una de las componentes. Nos estamos basando en el diseño que yo realicé en mi doctorado. En mi doctorado, pues yo también diseñé un brazo robótico para silla de ruedas. La diferencia es que, bueno, los procesos de fabricación que yo tenía disponibles en Estados Unidos no son los mismos que tengo disponible acá en la ciudad. Entonces me toca hacer una serie de ajustes al dispositivo. Entonces el objetivo de diseño ahora mismo es cómo nosotros podemos acoplar ese diseño inicial que teníamos a los procesos de manufactura disponibles en la ciudad para poder construirlo acá.
Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Ingeniero, quiero preguntarle cómo se ha involucrado a las personas con discapacidad, si es que se ha hecho precisamente, no solo en el tema del diseño, sino también en el desarrollo del dispositivo. ¿Cómo han sido esas pruebas? Cuéntenos un poquito de esa experiencia, de esas fases del proyecto, ¿en qué van? Bueno, ahora mismo pues todavía no hemos incluido, o sea, no estamos haciendo pruebas con pacientes. Las pruebas con pacientes pues las realicé cuando estaba en Estados Unidos. Digamos que esa ya sería la última etapa, o sea, la última etapa de pruebas que sería la de hacer, digamos que probar el dispositivo con diferentes usuarios para que ellos realicen actividades del día a día y medir qué tan difícil se les hace el desarrollo de esas actividades. Sería como el objetivo ajá, el último objetivo del proyecto. Ahora mismo nosotros tenemos a una diseñadora industrial en Aula. Ella nos está ayudando en la parte de cómo nosotros podemos incluir ergonomía en el diseño del brazo robótico. Por lo menos, aunque ahora mismo no estamos haciendo pruebas con personas, nosotros las tenemos en cuenta. Entonces, esto de la ergonomía nos ayuda a definir qué dimensiones debe tener el robot, porque si el robot está instalado en una silla de ruedas, hay una serie de restricciones de espacio que el robot debe satisfacer. Por lo menos el robot debe ser, o sea, la silla de ruedas con el robot debe ser capaz de pasar por una puerta, debe ser capaz de moverse en un pasillo y ese tipo de cosas. Entonces ella nos ayudó a definir ese tipo de dimensiones, como digamos que las dimensiones máximas que puede tener el robot ya instalado en la silla de ruedas. Una vez ya construyamos el dispositivo, pues vamos a validar que esas restricciones se cumplen y vamos a empezar a medir. Vamos a crear una serie de métricas que nos ayuden a determinar la aceptación del dispositivo por parte del usuario. Se puede medir cosas como el tiempo y eso. Ahora, la parte de las pruebas con el usuario, pues nosotros la vamos a hacer a través del Hospital Universitario de la Universidad del Norte. Pues la idea es que pues, nosotros contactemos a usuarios allá. Obviamente esto tiene que pasar por un comité de ética y tiene que ser aprobado. Y en ese momento pues llevaremos el dispositivo o traeremos a usuarios para que vengan acá a la universidad y lo prueben. O sea, ahí tenemos que determinar el protocolo de uso del dispositivo. Pues eso ya, como les digo, ya esa sería la tercera etapa, una vez ya tengamos desarrollado el sistema. Por cierto, la segunda etapa, una vez terminemos el diseño y lo construyamos, incluía la integración de la parte electrónica para el control del dispositivo y esto tiene en cuenta también la integración de la cámara en el robot. Qué interesante estos avances, ingeniero, y vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, porque hay una frase de su parte que se encuentra precisamente en una publicación de un diario y dice, abro comillas, queremos hacer que la interfaz gráfica sea intuitiva, fácil de usar, permitiendo que el usuario controle el robot mientras ve lo que el robot ve. Cierro comillas, pues vamos a continuar reflexionando con este invitado que hoy precisamente pues nos están hablando del brazo robótico de inteligencia artificial Aira y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.